En el corazón del continente sudamericano, donde la selva se encuentra con el hormigón, existe una muralla que cambió el curso de un río y el destino de dos países. Allí, entre Brasil y Paraguay, el rugido del Paraná fue silenciado por millones de toneladas de concreto, dando vida a un coloso que no solo genera energía, sino también poder. Itaipú, un nombre que en guaraní significa la piedra que suena, pero que en la historia moderna resuena como una advertencia, que el ser humano es capaz de domesticar la naturaleza, pero nunca de controlarla por completo. Su creación no solo alteró la geografía, también redibujó el mapa político del sur del continente. Donde antes corría un río libre, hoy late un corazón de acero, cables y turbinas que alimenta ciudades enteras. Porque Itaipú no es solo una represa. Es un símbolo de dominio, cooperación forzada y sueños de grandeza. Hoy, en Código América, exploraremos cómo una obra de ingeniería se convirtió en un instrumento de poder continental. Y descubriremos los secretos ocultos bajo las aguas del río Paraná, un río que, aunque contenido, nunca dejó de rugir. El gigante nacido de una rivalidad. Década de 1960. Sudamérica vivía un tiempo de promesas y tensiones. Brasil emergía como una potencia regional decidida a industrializarse a cualquier costo. Paraguay, en cambio, era un país pequeño, encerrado entre gigantes y hundido en el atraso económico. Pero ambos compartían algo más que una frontera, el río Paraná, una fuerza de la naturaleza que separaba y al mismo tiempo unía a dos naciones destinadas a chocar. El Paraná era mucho más que un río. Era poder puro. Un torrente capaz de mover industrias, iluminar ciudades y transformar el destino de quien lo controlara. Y en una región donde el petróleo escaseaba, el agua se convirtió en el nuevo oro. Brasil temía que Argentina se adelantara y aprovechara antes el potencial del Paraná. Paraguay, aislado y con escasos recursos, veía en el río su única esperanza de desarrollo. Así comenzó una danza diplomática silenciosa, una competencia disfrazada de cooperación. Las conversaciones fueron tensas. Hubo amenazas, espionaje y mediaciones secretas. Incluso Estados Unidos observaba con atención, y Itaipú representaba una nueva forma de poder latinoamericano, capaz de desafiar la dependencia energética del hemisferio norte. En 1973, tras años de presión política, se firmó el Tratado de Itaipú. Un documento que prometía desarrollo compartido, integración y modernidad. Pero bajo esa firma se escondía una verdad incómoda, la desigualdad estaba escrita entre líneas. Brasil aportaba la tecnología, el dinero y la maquinaria. Paraguay ponía el territorio y la mitad de la soberanía. Sobre el papel eran socios iguales. En la práctica, uno mandaba y el otro obedecía. El general Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, vio en Itaipú la oportunidad de legitimar su régimen. Los militares brasileños, en plena dictadura, entendieron que dominar el río significaba dominar el futuro energético del sur del continente. Así, con un apretón de manos, dos gobiernos autoritarios sellaron un pacto que alteraría para siempre la historia de América del Sur. Un acuerdo nacido de la necesidad, pero alimentado por la desconfianza. Itaipú no nació del amor entre pueblos hermanos. Nació del miedo, de la ambición y del deseo de controlar el recurso más poderoso del planeta, el agua. El desafío imposible. Construir Itaipú fue como intentar domar a un dios. El río Paraná no se rinde fácilmente. Su caudal es tan poderoso que cada segundo arrastra más agua que todos los ríos de Europa juntos. Pero en 1975, los ingenieros brasileños y paraguayos decidieron desafiarlo y vencerlo. Trabajaban día y noche, bajo el sol y bajo la lluvia, moviendo montañas de tierra y acero. Itaipú no se construyó solo con concreto, se levantó con sudor, cansancio y sacrificio. Para desviar el Paraná y construir la represa, fue necesario abrir un canal artificial de 2 kilómetros de largo y 150 metros de ancho. El 20 de octubre de 1978, tras meses de explosiones controladas, los ingenieros detonaron 50 toneladas de dinamita. En cuestión de minutos, el río cambió su curso natural por primera vez en millones de años. El rugido del agua se mezcló con el estruendo de las máquinas. Era el nacimiento del mayor proyecto hidroeléctrico del planeta.
El muro principal alcanzó 196 metros de altura y 7.700 metros de largo, una muralla tan extensa que podría cubrir varias veces la longitud del Empire State Building acostado. Su volumen total fue tan inmenso que, con ese material, podrían haberse construido más de 200 estadios del Maracaná. Los ingenieros enfrentaron desafíos que parecían imposibles, tormentas que arrasaban los campamentos, fallas estructurales, deslizamientos de tierra, accidentes que se intentaron ocultar. Más de un centenar de obreros perdieron la vida en la construcción, aunque las cifras reales aún se guardan bajo llave. El 5 de noviembre de 1982, las compuertas se cerraron por primera vez. Durante 14 días, el agua del Paraná se acumuló hasta formar un lago artificial de 1.350 kilómetros cuadrados, del tamaño de una ciudad entera. Cuando la primera turbina comenzó a girar, el continente entero contuvo la respiración. Era el sonido del poder. Itaipú había nacido. Y con ella, el hombre creyó haber conquistado a la naturaleza. Pero lo que no sabía, era que también había despertado fuerzas que nunca podría controlar por completo. El precio oculto del progreso. Toda grandeza tiene un costo. Y el de Itaipú fue tan inmenso como su muro de concreto. Cuando las compuertas se cerraron y el lago comenzó a crecer, el agua avanzó sin mirar atrás. Más de 40.000 personas fueron desplazadas. Familias enteras que vivían a orillas del Paraná vieron cómo sus casas, escuelas y recuerdos desaparecían bajo el agua. Los pueblos fueron evacuados a contrarreloj, muchos sin compensación, sin destino, sin historia. Entre lo que se perdió, hubo algo irrecuperable, las cataratas de Sete Quedas, consideradas una de las maravillas naturales más impresionantes de América del Sur. Sus 7 saltos rugían con una fuerza tan descomunal que el sonido se escuchaba a más de 20 kilómetros. Hoy, ese rugido está sepultado bajo un espejo de agua silencioso. Los defensores del medio ambiente lo llaman un sacrificio irreversible. Los políticos, en cambio, lo definieron como el precio del progreso. Pero la verdad es que Itaipú no solo anegó tierras, también sumergió culturas, especies y memorias que nunca volverán a emerger. Bajo las aguas tranquilas de Itaipú yace una historia de pérdida. Una historia que recuerda que cada kilovatio de energía tiene un costo invisible y griega que el progreso, cuando no tiene límites, puede consumir aquello que intenta iluminar. El corazón energético de Sudamérica. Hoy, Itaipú no es solo una represa, es el pulso eléctrico del continente. Sus 20 turbinas giran día y noche, impulsadas por el caudal incontenible del Paraná. Cada una puede generar más de 700 megavatios, y juntas producen tanta energía que podrían alimentar a toda la Argentina, o mantener encendidas más de 80 millones de lámparas al mismo tiempo. Un país sin petróleo, pero con una fuente de energía limpia y constante que, paradójicamente, no puede aprovechar del todo. Cada día, Paraguay vende su excedente eléctrico a Brasil, un gigante que necesita esa energía para mantener vivas sus industrias, sus ciudades y su economía. Brasil, por su parte, depende de Itaipú para sostener parte de su red eléctrica. Desde Sao Paulo hasta Curitiba, la represa alimenta fábricas, metros, hogares y sueños. En sus años de mayor producción, Itaipú llegó a generar más de 100 millones de megavatios hora anuales, superando incluso a represas icónicas como la de las Tres Gargantas en China. Su impacto es tan grande que si dejara de funcionar por un solo día, millones de personas quedarían a oscuras. Pero su importancia va más allá de los números. Itaipú representa algo más profundo, la interdependencia energética de Sudamérica. Un recordatorio de que el agua se ha convertido en el nuevo eje de poder continental. En un mundo que se prepara para crisis energéticas, Itaipú late como un corazón inagotable, pero también como una advertencia: cuando el poder fluye por cables, la soberanía puede volverse una ilusión. Secretos y tensiones geopolíticas. Detrás del brillo de las turbinas y los discursos sobre integración, Itaipú siempre fue un tablero de poder. Durante décadas, el equilibrio entre Brasil y Paraguay estuvo definido no por la amistad, sino por la dependencia. Cuando el tratado fue firmado, Paraguay quedó obligado a vender su energía excedente exclusivamente a Brasil, y a precios ridículamente bajos. El país que poseía la mitad de Itaipú,
apenas recibía una fracción de sus beneficios. Para los paraguayos, aquello fue una injusticia histórica. Por años, los gobiernos sucesivos reclamaron sin éxito una revisión del acuerdo, mientras la represa generaba fortunas que se concentraban del lado brasileño. En 2009, tras intensas negociaciones, Paraguay logró triplicar el monto que recibía por la venta de energía a Brasil. Fue una victoria simbólica, pero no suficiente para borrar décadas de desequilibrio. El control sobre Itaipú también tiene un significado militar. Sus instalaciones son infraestructura crítica, protegidas por fuerzas armadas y vigilancia permanente. Analistas aseguran que si Itaipú dejara de funcionar, el corazón energético del sur de América colapsaría en horas. Y no solo los gobiernos miran a Itaipú, también lo hacen las potencias extranjeras. China, Estados Unidos y Europa observan en silencio, conscientes de que controlar el flujo energético del Paraná es controlar parte del futuro del continente. Bajo su superficie, no solo circula agua, circula poder. Y ese poder, como el río que lo alimenta, nunca deja de moverse. El futuro, entre el agua y la soberanía. 50 años después de su creación, Itaipú vuelve a estar en el centro del tablero. El tratado original, firmado en 1973, establecía que sus términos serían revisados en 2023. Esa fecha llegó y con ella, una nueva batalla por el poder. Paraguay exige una relación más justa. Brasil busca mantener la estabilidad del suministro. Ambos saben que cualquier desequilibrio puede alterar no solo sus economías, sino el mapa energético del continente. Hoy, Itaipú sigue rugiendo. Su lago refleja el cielo, pero también los dilemas humanos que aún no se resuelven, progreso o soberanía, cooperación o dependencia. Bajo sus aguas duerme la historia de miles de vidas, de un río domado y de un continente que aún busca su equilibrio entre progreso y poder. Porque cada megavatio que genera Itaipú no solo ilumina ciudades, también recuerda que el poder, como el agua, siempre fluye hacia quien sabe controlarlo. Si te apasionan las historias ocultas del continente, suscríbete a Código América, porque el próximo misterio ya está fluyendo bajo nuestros pies.